Hoy el pueblo cristiano en todo el mundo celebra el acontecimiento más glorioso de la historia, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dicen los teólogos, de nada hubiera servido que Cristo muriera en una cruz si Él no hubiera resucitado. Usted y yo estuviéramos perdidos sin esperanza, pero Jesús murió, lo sepultaron, pero al tercer día Él se levantó vivito de la tumba, triunfante, venciendo al diablo, la muerte, el pecado y todo aquello que arruinaba la humanidad. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra redención y es también el fundamento de la predicación del Evangelio. La resurrección de Cristo no es un hecho, ¿cómo puedo decir?, tradicional. La religión lo ha hecho tradicional, pero la resurrección de Cristo no es un evento tradicional. La resurrección de Cristo es el sello de Dios, marcando la redención que Él había planeado para la humanidad y para que usted y yo pudiéramos estar disfrutando de esta gracia maravillosa que estamos disfrutando en este día. Damos gracias a Dios y damos la bienvenida a cada uno de los que estamos acá y a mis hermanos y amigos que están ahí en cualquier lugar del mundo. Dios les bendiga y nos alegra de verdad de que estemos juntos en este momento de escuchar la palabra del Señor. Este es el mensaje número 5 de la serie Códigos de Reino. Y como yo digo, qué diosidencia más hermosa que en un día como hoy, que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos toca estudiar esa parábola maravillosa de Jesús acerca de la semilla que es sembrada en tierra, crece y da fruto por sí misma. Y en el mensaje anterior vimos que Jesús comparó el reino de Dios a un poquito de levadura que una mujer metió en una gran cantidad de masa, y dice que toda la masa fue leudada. La aplicación es extraordinaria cada parábola de Jesús es un código del reino y tiene una aplicación extraordinaria para la iglesia y para el mundo. Y hoy vamos a analizar otro código del reino de Dios, que revela la sobrenaturalidad y el carácter del reino de Dios en la tierra. Yo quiero invitarlo que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, y en el capítulo 4 vamos a leer los versículos del 26 al 29. Yo lo voy a estar leyendo de la Reina Valera actualizada. Cuando ya lo haya encontrado, dígame, ya lo encontré, ¿verdad? Marcos capítulo 4 y el versículo 28 inicia esta parábola maravillosa diciendo: así es el reino de Dios. Me encanta la manera como Jesús presenta el reino de Dios de una manera tan entendible que todos acá lo podemos entender. Y dice: es como un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí la tierra da su fruto. Primero es el tallito, luego las espigas y después el grano lleno en la espiga. Y oiga esto: y cuando el fruto se ha producido, enseguida él mete la hoz, porque la siega ha llegado. Palabra de Dios. Ponga su mano derecha en el corazón y dígale: Padre, gracias por tu palabra. Mi corazón está abierto de par en par como tierra fértil, para que la palabra tuya, cual semilla viva,
sea sembrada hoy y que dé el fruto agradable para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esta parábola de la semilla que crece por sí misma es una parábola singular. Y fíjese usted que solo se encuentra en este pasaje de Marcos, capítulo 4. Es decir, que Mateo, Lucas y Juan no hablaron de esa parábola. Solamente Marcos registró esta extraordinaria parábola de Jesús y revela la llegada del reino de Dios a la tierra, pero también revela el carácter del reino de Dios. Permítame ponerlo en el contexto de la historia acerca de la llegada del reino de Dios a esta tierra, para que podamos entender todo lo que Dios nos quiere transmitir en este día. Originalmente, el reino de Dios se manifestó en esta tierra a través de un hombre, del primer hombre, llamado Adán. Cuando Dios creó a Adán y lo plantó en la tierra, fue para establecer el reino de Dios y para revelar el carácter de Dios en la tierra. Pero todos aquí sabemos que Adán le falló a Dios, desobedeció la orden que Dios le había dado y entregó el dominio, la autoridad que Dios había puesto sobre él, se la entregó a Satanás. Y de ahí en adelante Satanás era quien gobernaba a la humanidad, al mundo. Por 4000 años Dios entrenó al hombre para que pudiera retomar el dominio sobre la tierra, pero nada fue posible. Dios levantó caudillos, levantó libertadores, levantó sacerdotes y toda clase de leyes, pero nada fue posible rescatar el dominio, la autoridad que Adán había perdido allí en Edén. Entonces Dios hizo lo inexplicable, lo que nadie te puede explicar, ningún teólogo te lo puede explicar, ningún doctor en Biblia te puede explicar cómo fue que sucedió todo esto. Cuando Dios miró que todos los pactos, las leyes, las ceremonias que Él había establecido para Israel, para rescatar la autoridad y el dominio que Adán perdió en Edén, entonces Dios mismo, Él mismo, decidió venir a esta tierra para restaurar el reino perdido, el dominio perdido. ¿Cómo lo hizo? A través de la persona de Jesús de Nazaret. Hoy estamos en una temporada extraordinaria donde el pueblo cristiano celebra la muerte y la resurrección de Cristo. Desgraciadamente, la religión organizada celebra un acontecimiento, pero nos perdemos la esencia, nos perdemos la gema, nos perdemos todo lo que Dios vino a comprar para usted y para mí. Porque Jesús de Nazaret no vino para establecer una religión llamada cristianismo. Esa fue idea del hombre, de establecer una religión llamada cristianismo. De hecho, la teología pone al cristianismo a la par de las 3 religiones más reconocidas de la tierra. Pero Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino a establecer un reino. Reino y religión son 2 cosas diferentes. Él vino a establecer un reino, un dominio que Dios le había dado al hombre allí en Edén, pero que el hombre, por la desobediencia, le entregó ese dominio a Satanás y entregó a la humanidad en la voluntad de Satanás. 4000 años de historia
que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento, Dios invirtió tratando de entrenar a la humanidad para que retomara ese dominio, hasta que Él vino personalmente a rescatarnos. La teología le llama a esto el misterio de la encarnación. Un misterio, nadie te lo puede explicar. Juan, en el capítulo 1 de su libro y el versículo 1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Pero en el versículo 14 está una revelación contundente acerca de esta verdad que vamos a estudiar en este día. En el versículo 14 el apóstol dice: y esa palabra se hizo hombre, se hizo carne, se hizo un ser humano y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria. Oiga esto usted, por favor: como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús no fue simplemente un profeta. Jesús no fue simplemente un hombre bueno que anduvo sanando a la gente y ayudándole a la humanidad. Jesús era el Dios encarnado que vino para restaurar el dominio perdido en Edén y establecer el reino de Dios en la tierra. Escuche el mensaje de Juan el Bautista cuando él habla de Jesús e introduce a Jesús al mundo para que la humanidad lo conociera. En Mateo capítulo 3 y el versículo 2, Juan el Bautista, él dice: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. En una temática anterior desglosé lo que significa arrepentimiento, porque es aquí en donde el enemigo le ha pegado un gancho al hígado a la iglesia, a los cristianos. Porque la gran mayoría piensa que arrepentimiento es llorar, que arrepentimiento es sentirse triste, caer al piso, levantarse. La mayoría piensa que arrepentimiento es ir a un templo. No. Arrepentimiento es una palabra griega que se pronuncia metanoia. ¿Qué es metanoia? Metanoia es un cambio de mentalidad, es un cambio de conducta y es volverse a Dios. Metanoia es que tenemos que empezar a pensar diferente. Tenemos que empezar a actuar diferente. Metanoia es que yo voy caminando hacia el camino de perdición, camino de muerte, de tragedia, de ruina, y de repente hago esto y voy a la dirección contraria, camino de vida, camino de libertad, camino de salvación. Eso es metanoia. Es dejar el camino equivocado y volverse al Dios todopoderoso que nos ama y que nos ama entrañablemente. Eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer. Cuando usted ve en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús empezó su ministerio, después de que Jesús fue bautizado, estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y venció cada tentación de Satanás. Jesús salió a Galilea y su primer mensaje, oiga esto usted por favor, el primer mensaje de Jesús fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted sabía que Jesús estuvo 3 años y medio predicando su evangelio al mundo. Él vivió 33 años, pero sus últimos 3 años y medio Jesús lo dedicó predicándole al mundo la intención, la voluntad
y el propósito de Dios para la humanidad, y es lo que conocemos como el Evangelio de Cristo. Pero lo que a mí me atrapa el corazón es que Jesús predicó 3 años y medio con un solo mensaje. Uno ahí anda rebuscando y a ver cómo encontrar un mensaje diferente para cada domingo, para cada ocasión. Jesús predicaba un solo mensaje. ¿Cuál era su mensaje? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted sabía que la palabra arrepentimiento ya casi se borró del vocabulario cristiano de este tiempo. Y la iglesia dice: no hablemos de arrepentimiento, porque aquí todos somos santos, todos somos cristianos. Bueno, Jesucristo dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y oiga usted la declaración de Jesús que hizo de sí mismo. Y aquí voy entrando en materia en lo que vengo a compartirle hoy de parte de Dios. La declaración de Jesús que él hizo de sí mismo, utilizando la parábola de la semilla que acabamos de leer. En Juan capítulo 12 y el versículo 24, Jesús dice: ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Esta metáfora de Jesús del grano de trigo revela de una manera contundente y magistral la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y garantiza la vida eterna para cada uno de aquellos que lo reciben como Señor y Salvador personal de su alma. Jesús de Nazaret es la semilla original del reino de Dios. Jesús de Nazaret es la semilla original que Dios tenía planeada para establecer el reino de Dios en la tierra. Usted sabía que el embrión de Jesús de Nazaret fue creado en el cielo. Por eso es que Jesús, su sangre fue una sangre pura. La sangre de Jesús no estuvo contaminada con el pecado de Adán. La sangre de Jesús no se contaminó ni siquiera con el pecado de María, su mamá. Porque el embrión de Jesús fue creado en el cielo, puro, santo, inmaculado, para que nada ni nadie pudiera cuestionar la pureza de la sangre de Jesús. Desgraciadamente, la religión ha puesto a Jesús como un gran hombre, como un profeta, como un hombre que anduvo haciendo bien allá en el primer siglo. No, no, no. Él es el Dios encarnado. Él es Dios mismo viniendo, tomando forma de hombre y acercándose a la humanidad para salvarnos y regresarnos el dominio y la autoridad que Adán perdió allí en el Edén. Y oiga lo que Jesús dice hablando de sí mismo como la semilla original del cielo para establecer el reino de Dios en la tierra. Él dice: si esta semilla no cae en tierra, él usó la metáfora del granito de trigo, pero está hablando de él. Si esta semilla no cae en tierra y muere, entonces no sirve para nada. Pero cuando esta semilla cae en tierra y muere, entonces garantiza una gran cosecha. Jesús está hablando de él. Él dijo: es necesario que esta semilla, hablando de él, caiga en tierra, muera
para que luego pueda ser levantada y dé una cosecha abundante. Y eso fue lo que pasó con la muerte de Jesús. A Jesús no lo mataron los romanos. A Jesús no lo mataron los judíos. A Jesús nadie le quitó la vida. Él voluntariamente entregó su vida a favor de la humanidad. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo para la salvación de la humanidad. Es triste que todavía en pleno siglo XXI la religión organizada hace una mofa de Jesús cada año, con su famoso Vía Crucis, allí divirtiéndose y presentando cómo fue que lo crucificaron y todo eso. Eso, hermano, es abominable para Dios. No, Jesús vino a restaurar un reino. Él no vino a establecer una tradición más, una religión más. Él vino a restaurar un reino, el reino de Dios en la tierra. Ahora tome nota de esto, por favor. Cuando Jesús está con sus discípulos preparándolos para que ellos puedan retomar el dominio y la autoridad que tenía Adán en el Edén, Él le dijo a los discípulos de Él, que era representación de cada uno de nosotros, de la iglesia en todos los tiempos, Jesús les dijo que ellos también eran semillas vivas en el reino de Dios. ¿Usted anda por ahí todavía? Jesús es la semilla original del reino de Dios, que vino a la tierra a ser sembrada como el granito de trigo, pero a nacer y dar una gran cosecha. Pero luego Él le dice a sus discípulos que ellos también son semillas vivas. Vamos, anímese pues y diga conmigo: yo soy una semilla viva del reino. Aleluya. Y Jesús nos ha plantado a usted y a mí en su reino, en su eclesía, como es que lo estamos estudiando en este tiempo, de la misma manera como Él se levantó vivito para dar una gran cosecha. La Biblia es enfática y habla que nosotros, usted y yo, resucitamos con Él por la fe que hemos puesto en Jesús. Y en Juan capítulo 15 y el versículo 16, Jesús dice, oiga esta declaración de Jesús extraordinaria. Jesús dice: ustedes no me eligieron a mí. ¿Habrá alguien que tenga valor de decir amén por ahí? Jesús dice: ustedes no me eligieron a mí. Manantial de amor, ustedes y yo no elegimos a Jesús. ¿A poco no es cierto que andábamos allí con la guadalupana y con todo ese tipo de cosas, alejándolos de Dios? Usted y yo no lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Él fue el que miró la condición precaria en la que el hombre vivía en la tierra, y Él soberanamente, voluntariamente dijo: yo voy a ir para rescatarlos a ellos del reino y dominio que Adán perdió allí en Edén. Me gustó la manera que uno de los padres de la iglesia presentó este cuadro de una manera hipotética. No lo vaya a buscar en la Biblia, no está en la Biblia, es una hipótesis. Uno de los padres de la iglesia presentó de una manera gráfica cómo fue que sucedieron todas las cosas para que la redención viniera para nosotros y que el reino de Dios se estableciera en esta tierra, y que usted y yo pudiéramos ser parte de ese reino. Así es como este padre de la iglesia lo aclara de una manera hipotética. Él dice que un día el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
están en una reunión oficial para pensar acerca de la creación de una criatura llamada hombre para que gobernara la tierra. De repente el Padre dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, para que gobierne sobre la creación, los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias y todo lo que se mueve en la tierra. Y lo vamos a hacer del polvo de la tierra. Esta es una hipótesis, no lo vaya a buscar en la Biblia, por favor. Y dice que cuando el Padre dijo eso, el Espíritu Santo dijo: y ese hombre de tierra es muy frágil. ¿No será que ese hombre va a fallar y no va a poder cumplir lo que tú estás pensando que él cumpla en la tierra? Y entonces el Hijo, Cristo, dijo: si él falla, yo lo voy a ir a rescatar. Aleluya. Y entonces el Espíritu Santo le dijo: yo te ayudo. Esa es una hipótesis, pero vaya, ¿qué hipótesis, mi hermano? Eso es exactamente lo que pasó cuando Adán falló ahí en el Edén. A Dios no lo tomó por sorpresa. No es que cuando Adán falló, Dios dijo: my God, ¿y ahora qué voy a hacer? Este muchacho en quien tenía toda mi esperanza y me ha fallado. No. Dios ya tenía todo codificado desde el principio. Entonces, oiga usted la declaración de Jesús: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Pregunto, así como en la escuela cuando estamos estudiando, ¿no? Pregunto, ¿cuándo nos eligió el Señor? ¿Ah? Antes de la fundación del mundo. Chiqueza. Dios lo eligió a usted, a usted que me está mirando allí. Él lo eligió cuando ni siquiera había creado el mundo. ¿Acaso no es maravilloso que Dios ya nos tenía en su mente y en su corazón? Y ahora Jesús viene y dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Pero oiga la segunda parte, por favor. Y los he plantado. La Reina Valera antigua dice: los he puesto, que está en el contexto de plantado. Los he plantado, ¿para qué? Para producir, para que lleven fruto y que su fruto permanezca. Usted y yo, míreme acá por favor, usted y yo somos semillas vivas del reino de Dios, plantados en la tierra para representar la cultura del cielo en esta tierra y para revelar o manifestar el carácter y la sobrenaturalidad del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. ¿Acaso no es maravilloso? Esa es la realidad de lo que se está celebrando en este tiempo. No es una tradición, mi hermano. La religión organizada, que allí entran toda clase de creyentes, la religión organizada ha hecho de esta ocasión una fiesta pagana y malsana. De hecho, por allí me he dado cuenta que andan algunos buscando los huevos que puso la coneja. A lo mejor no he vivido mucho y he conocido todo lo que puedo conocer, pero ¿cuándo ha visto usted una coneja poner huevos? Por favor. Eso se lo inventó la religión. El hombre tratando de inventar su propia religión. No. Jesús vino a establecer un reino. El reino de Dios que empezó en Edén. ¿Alguna vez usted pensó? A mí me pasaba cuando recién convertido al Señor, y yo decía: qué bonito ha de haber sido vivir en Edén, ¿verdad? Allí donde estaba Adán y Eva, mira, felices. No le faltaba nada. Dios hablaba con ellos cada día.
Si querían comerse un sumanguito así, riquito, maduro en el árbol, no lo agarraban y ¡pum! O sea, no le faltaba nada. Eso precisamente es lo que Jesús de Nazaret vino a rescatar con su muerte y su resurrección vivito de la tumba. ¿Por qué no le da un aplauso de alabanza a la misericordia de Dios? Entonces, Dios ya puso el potencial en usted. Yo quiero que se mire usted a sí mismo de esta manera. Dios ya puso en usted el potencial como semilla viva del reino de Dios para que usted pueda producir el fruto agradable, abundante que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero aquí es donde viene la enseñanza que quiero poner en su corazón y que no se le vaya a olvidar, por favor. ¿Qué dijo Jesús acerca del granito de trigo, perdón? ¿Qué dijo Jesús? Que si el granito de trigo no cae a tierra y muere, no sirve para nada. Pero cuando ese granito, estaba hablando de él, y está hablando de usted también. Pero si ese granito cae a tierra y muere, garantiza que va a nacer una plantita, va a crecer y va a dar fruto abundante para Dios. Déjeme, le presento rápidamente el proceso por el cual Jesús está hablando cuando dice: si el granito de trigo no cae a tierra y muere, entonces no sirve, no ha hecho nada. Pero si muere, entonces va a dar mucho fruto. Ahora yo quiero que usted se mire como ese granito de trigo. Jesús habló de él porque él es la semilla original, pero más tarde él dijo: los he plantado a usted. Es decir, que él nos ha hecho a usted y a mí por su sangre semillas vivas en el reino de Dios. Entonces, présteme atención aquí. Le voy a presentar brevemente el proceso que usted, como semilla viva de Dios, tiene que pasar para poder llevar a cabo la gran tarea que Dios le ha delegado a cada cristiano nacido de nuevo en esta tierra. En primer lugar, ya fuimos plantados por Jesús en su eclesía. Recuerde que eclesía no es una palabra religiosa, aunque de allí fue que sacaron la palabra iglesia. Pero eclesía no es una palabra religiosa, es una palabra de gobierno, de reino. Entonces Jesús nos plantó. Jesús no nos plantó en una religión. Ya había religión antes de Jesús. Ya estaba el judaísmo, ya estaba todas las otras sectas como los fariseos, los saduceos, los herodianos y todo ese tipo de religiones y sectas. Ya había muchas religiones. Él no vino a establecer una nueva religión, él vino al reino y lo plantó a usted y a mí en ese reino que él le llamó eclesía. Él le llamó así. Él le dijo a Pedro: sobre esta roca voy a edificar mi eclesía. Y de allí se deriva la palabra iglesia. ¿Me estoy explicando? Entonces, mire el proceso. Primero, ya fuimos plantados. Dios, Jesús, nos plantó en su eclesía. Ahora viene la parte que le pertenece a usted y a mí. ¿Qué sigue después de ser plantado? Ese granito tiene que morir. Si usted es un agricultor o una agricultora, porque hay mujeres tremendas de agricultoras, usted sabe que después de que usted planta un granito, vaya y mírelo después de 3, 4 días. Bueno, ya es mucho, 3 días, 2 días, porque 3 días ya empieza a brotar. Pero si usted lo planta, vaya y mírelo después de 2 días. El granito ya se inflamó, ya reventó, ya no sirve para comérselo. Ahora ya está en un proceso de convertirse en una planta. Ya cuando usted va a mirarlo después de 3, 4 días, ya empieza a brotar una plantita. Entonces, míreme acá. Jesús ya lo plantó a usted en su eclesía. ¿Cuál es el próximo paso? Morir. Morir. Pero uno no quiere morir, ¿verdad? Uno quiere estar bien vivito.
Y no me mire triste, que no estoy hablando de esa muerte de que lo entierran a uno, no. Morir a esta naturaleza pecaminosa. Morir a esos deseos perversos que lo llevan a ofender a Dios. Morir a todo lo que el sistema del mundo nos ha enseñado por tanto tiempo. Entonces, el segundo paso es morir. Y el tercero es que cuando esa semilla muere, entonces comienza una nueva vida. El apóstol Pablo le dice a los Corintios capítulo 5 y el versículo 17 de su segunda carta: ahora que estamos en Cristo, somos una nueva creación. Somos nueva criatura, dice la Reina Valera antigua. Y dice Pablo: Dios ya no nos ve ni nos juzga de acuerdo a nuestra manera antigua de vivir, porque ahora Él nos ha dado una nueva vida. Para que eso suceda, ¿qué tiene que haber primero? Muerte. Muerte. Si un creyente no hace su esfuerzo por morir a los deseos mundanos, no va a poder tener esa nueva vida en Cristo. No importa cómo se llame, a donde esté, lo que haga, no importa. Si no muere a sus deseos carnales que batallan contra la naturaleza de Cristo, entonces no va a poder tener la nueva vida. Y si no hay nueva vida, entonces no va a haber cosecha. Pero mire usted, número 4, esa nueva vida ahora debe de crecer constantemente. No se trata nomás de salir una plantita, no. Imagínese un agricultor que mire su plantita de maíz así, así, y que se quede así. No. Tiene que crecer constantemente. Ya sea de trigo, de maíz, de arroz, de lo que sea, tiene que crecer hasta llegar a la edad de la madurez y dar el fruto que Dios espera. Esto es un mensaje muy gráfico para usted y para mí, pero que anhelo con todo mi corazón que lo estemos analizando y llevándolo hacia donde Dios quiere llevarnos hoy. Dios ya lo plantó en su eclesía, ya murió, ¿verdad?, a esos deseos carnales, ya nació una nueva plantita que es la nueva criatura, la nueva vida, el nuevo nacimiento, como le llaman en la teología. Pero ahora esa nueva plantita tiene que crecer constantemente. ¿Cómo crece? Ayúdeme, ¿cómo crece la nueva plantita? No crece mirando Netflix, mis queridos. No crece de fiesta en fiesta allí, de party en party. No. Crece por la palabra, por la oración, por la devoción, por la meditación, por todo lo que usted y yo ya sabemos que tenemos que hacer. Entonces, cuando un creyente no está creciendo en el reino de Dios, ¿cuál es el diagnóstico? No está alimentando esa nueva matita, esa nueva plantita con la vitamina celestial que Dios nos ha dejado para poder crecer. El apóstol Pedro dice: antes bien crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vamos a crecer? Conociéndolo a través de la Escritura. Toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo. Toda la Biblia habla de Él. Toda la Escritura habla de Cristo. Y como nosotros nos confrontamos con la Escritura, entonces somos candidatos perfectos para crecer en los asuntos espirituales. Número 5, cuando ya hemos crecido constantemente, ¿qué es lo que sigue? El fruto. Dar fruto. Pero oiga usted, el fruto que revele el carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo. Me gusta como lo dice el apóstol Juan en su primera carta. Dice el apóstol Juan: el que dice que conoce a Cristo debe de andar como él anduvo. Se lo voy a tener que interpretar y parafrasear. Lo que Juan está diciendo: el que dice que es cristiano, ¿verdad?,
tiene que comportarse de la misma manera que se comportaba Cristo. Y aquí es donde el asunto se pone pesado, ¿verdad? Porque de repente uno quiere ser cristiano, pero seguirse comportando de la misma manera que se comportaba antes, ¿no? Por usted ve que hay cristianos malcriados que hablan mal, ¿verdad? Que dicen malas palabras. Por usted ve que hay cristianos mentirosos. ¿Usted conoce algún cristiano mentiroso por allí? Que le gusta mentir. Por eso es que hay cristianos que todavía le gusta el mitote. Mitote es una palabra griega, ¿no? Que lo que quiere decir es chisme, ¿verdad? Sí, ese es tráfico de información sensible. No. Tenemos que dar fruto, que es revelar la naturaleza y el carácter de Cristo. Por eso es que la palabra cristiano, cuando usted ve la raíz etimológica de la palabra cristiano, lo que significa es pequeño Cristo. Que cuando la gente lo mire a usted, haga el caso que está mirando a Cristo, a Jesús de Nazaret. Eso lo sabe el diablo, lo sabe todo el universo, pero muchos cristianos no lo saben. ¿Qué es lo que sigue? Número 6. Cuando ya hemos crecido, damos fruto, revelando el carácter de Cristo, hay que perseverar. Hay que perseverar. No es de quien comienza bien la carrera, sino de quien la termina bien. Un buen comienzo no le garantiza nada. Lo que le garantiza todo es un buen final. Jesús dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y por último, número 7, tenemos que profundizar las raíces en Cristo. La Biblia nos compara a nosotros los cristianos como el roble, ¿verdad? Como el cedro del Líbano, como la palmera. Yo tengo unas palmeras allá en mi casa. Bueno, mi casa, pero allá está bien lejos de mí. Y tengo unas palmeras que en el tiempo del invierno, cuando caen esos huracanes, esa palmera se dobla y casi toca el piso aquí, se da para el otro lado, pero nunca se quiebra. Guay. Porque esa palmera, oiga esto usted por favor, aquí le voy a regalar un dato de naturaleza que a lo mejor no lo aprendieron en la escuela. La palmera se profundiza el mismo espacio que crece hacia arriba, lo tiene hacia adentro. ¿Acaso no es maravilloso? Esas palmeras que le estoy hablando ya están más altas, como aquí están, mire, ¿ve? ¿Qué será aquí? Como unos 35, 40 pies. Las palmeras para arriba, bueno, esa misma cantidad tiene para adentro. Do you believe it? Ahora, mire esto usted por favor. ¿Por qué Jesús nos compara a nosotros con palmeras? ¿Por qué no nos comparó con mezquites o con cactus? No, nos comparó con palmeras. ¿Por qué? Porque Él espera que usted y yo tengamos raíces profundas. Recién fue que dijo que hay gente que se molesta por todo, ¿no? Qué bueno que aquí no, pero en algunos otros lugares del mundo, ¿no? ¿Sabe por qué la gente se molesta y se mueve de un lugar a otro y anda buscando lugar a donde quiera estar bien? Porque no tiene raíces profundas. Si usted no me cree, ¿verdad? Porque lo miro así como que no me está creyendo. Si usted no me cree, haga el intento arrancar una palmera de raíz, mi hermano. Usted va a terminar todo llagado de las manos y todo magullado de su cuerpo, queriendo arrancar la raíz de una palmera. No va a poder, porque esa palmera, lo mismo que tiene para arriba, tiene para abajo. Pero vaya a arrancar usted una plantita, una zarza, por ejemplo, ¿no? Usted la agarra con 2 dedos así y la levanta y la tira para donde quiere. Entonces, hagamos una aplicación, pues hagamos una metáfora de nosotros mismos. A Jesús le gustaban las metáforas. Él se comparó como el granito de trigo. Ahora, a ver acá,
Comparémonos nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos palmeras o somos zarza? Palmera, ¿verdad? Tiene que decirlo con valor para que se lo crea, pues. Porque si somos zarza, entonces los va a mover cualquier vientecito, los va a mover cualquier cosita, los va a mover porque no tenemos raíces. Pero si nosotros somos palmeras, como la Biblia dice que nosotros somos palmeras, quiere decir que las raíces nuestras están tan profundas que el diablo te puede tirar con lo que quiera y no te va a poder mover de donde tú estás. Oiga, usted lo que dijo aquí el salmista en el capítulo 1 de Salmos y el versículo 3. Ahora, aquí el Espíritu Santo nos compara a usted y a mí con un árbol plantado. ¿Cómo dijo? Plantado junto a la corriente de agua. Los que son del rancho como yo lo van a poder entender, aunque algunos se pasan el charquito aquí de la línea y ya se les olvida su rancho. A mí no se me olvida, mi hermano. Yo soy ranchero y de corazón. Si usted conoce la agricultura y el rancho, va a estar de acuerdo conmigo. Mire, usted va para mi país y usted de lejos va a mirar esa vegetación, esos árboles tan hermosos, gruesos, viene el viento, les pega la tempestad y esos árboles no se mueven. ¿Por qué? Porque sus raíces están profundas. Y aquí dice el Espíritu Santo a través del salmista que ese árbol, que es usted, soy yo, es usted que me está mirando ahí. Ese árbol está plantado junto a la corriente de agua. ¿Quién es la corriente? El Espíritu Santo. Y oiga lo que dice: da su fruto en su tiempo. Da fruto a su tiempo. Número 2, no se le caen las hojas. Habla de verdor, del gozo, de la alegría del Señor. Pero mire lo más lindo. Dice, todo, ¿cuánto? Todo lo que hace prospera. ¿Cuántos quieren ser ese árbol? Uy, mi hermano, ese árbol que no lo mueve el problema, que no lo mueve la crítica, que no lo mueve la murmuración, que no lo mueve la difamación, que no lo mueve nada. ¿Por qué? Porque tiene sus raíces profundas. Está alcanzando la fuente de la agua, que es el Espíritu Santo. Da su fruto a su tiempo. No se le cae su verdor, siempre anda contento, alegre. No se duerme en la iglesia cuando está escuchando la palabra. Ajá. Y todo lo que hace prospera. Qué bonito, ¿no? Qué bonito tener semejante promesa, que todo lo que hagas va a ser prosperado. ¿Cuántos agarran esa promesa? Esa promesa es para usted. Esa promesa es para nosotros. Entonces, diga conmigo: yo soy una semilla viva del reino de Dios, plantado en la eclesía de Cristo para dar mucho fruto y que ese fruto permanezca. Dese un aplauso pues a usted mismo por ser una semilla viva del reino de Dios. Aleluya. Y aquí quiero terminar con esta nota de cómo Jesús terminó su parábola. Porque Jesús dice, hablando del granito que murió y que nació y que dio mucho fruto, Jesús termina la parábola con esta oración y dice: y cuando el fruto se ha producido, enseguida Él mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí Jesús está hablando de algo bien extraordinario. Y es que viene el día, viene el momento, y no falta mucho, cuando Él venga por su
eclesia. Va a levantar todo el fruto, porque la semilla original que es Jesús produjo fruto. Nosotros somos parte de ese fruto, pero nosotros como semillas vivas estamos llamados también a producir más fruto. ¿Cuál es ese otro fruto? Sus amigos, sus parientes, sus compañeros del trabajo, de la universidad, que usted va a traer a la eclesía para que puedan disfrutar lo que usted ahora está disfrutando. ¿Y cuál es la garantía de Jesús? Cuando ya el fruto esté producido, entonces Él mete su hoz. La hoz es la herramienta que utilizan para cortar el trigo, ¿verdad? Porque si usted no sabía de agricultura, la hoz es esa herramienta que meten para cortar el trigo, para levantar la cosecha. Y aquí dice Jesús, porque la siega ha llegado. Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Cuántos saben que la cosecha ya está madura? En una ocasión Jesús anda con sus discípulos ahí por las calles de Jerusalén y miró una planicie de trigo y le dijo Jesús: alcen los ojos y vean que la cosecha ya está lista. Y Jesús está hablando de una manera metafórica, hablando de su venida a levantar la cosecha de su eclesía. Y él dijo: alcen los ojos y vean que los campos están blancos, listos para ser cosechados. Mis hermanos, alce su mirada y vea en su derredor, ahí donde usted trabaja, ahí donde usted se desarrolla durante su día. Vea a su derredor. El campo está listo para cosechar. Pero ¿qué es lo que hace falta? Dijo Jesús. Obreros. Dijo Jesús: miren, los campos están blancos, ya listos para la cosecha. Pero ¿qué hace falta? Obreros. Jesús dice puntualmente: la mies es mucha y los obreros son pocos. Y yo siempre le añado a ese pedacito y digo: y los pocos somos flojos. ¿Ah? Entonces Él está diciendo: miren, alcen la mirada, manantial de amor, iglesia del Señor, usted que me está mirando, alce la mirada y ve en su alrededor, la cosecha está lista para ser levantada. Aleluya, está esperando obreros, obreros decididos, obreros destacados, obreros anegados para poder levantar toda esa cosecha del Señor, porque Él viene pronto. Yo no sé en qué momento perdimos nosotros la pasión y la visión que tenía la iglesia del primer siglo. Fíjese que la iglesia del primer siglo no se saludaban: Dios te bendiga, mi hermano. No, se saludaban: Maranata. Encontrabas a un hermanito por la calle: Maranata, mi hermano. Lo encontraba ahí en el supermercado: Maranata. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Cristo viene. Cristo viene. Así que cuando usted se encuentre a alguien por allí, dígale: Cristo viene. Que ese sea el vocabulario nuestro, sabiendo que estamos en espera de nuestro amado Jesús, que viene a levantar la cosecha, que somos usted y yo. Pero antes de que Él venga, hay que seguir reproduciéndonos en otras personas en esta tierra. La cosecha que somos nosotros está lista para ser levantada. Al menos eso es lo que estoy profetizando. Está lista. Si Él viniera hoy mismo a levantar esa cosecha, ¿estamos listos para irnos con Él? Esa es la pregunta del millón. Si Jesús hubiera venido ayer a levantar su cosecha, ¿estuviéramos nosotros aquí ahorita? Interesante. Cierra tus ojos un momentito. Y yo quiero que antes de irnos de este lugar, le demos gracias a Dios por el privilegio
de que Él nos escogió como semillas vivas de su reino. Nos plantó en su eclesía. Me gusta más decir eclesía porque eclesía es una palabra de reino. Y de allí salió la palabra iglesia. Pero iglesia ahora se ha hecho una religión, una tradición. De hecho, por ahí hay una iglesia que se llama la iglesia romana. Usted sabía, ¿no? No, usted no es de Roma, usted es del cielo. Usted viene del cielo. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es darle gracias a Dios que Dios lo escogió. Cierra tus ojos un momentito. No hay nada místico en cerrar los ojos. Nomás es para que no se distraiga, pues. Señor, gracias porque nos escogiste a su debido tiempo. Aun cuando no te andábamos buscando a ti, Señor, andábamos entretenidos en nuestras cosas, descarriados de tu gracia, apartados de ti, viviendo la vida a nuestra manera. Pero tú nos escogiste y tú nos trajiste a tu reino. Y ahora, Señor, estamos disfrutando de tu amor, de tu gracia. Estamos disfrutando de toda la riqueza que tú has dispuesto para tu eclesía, para tu reino, para tus hijos. Gracias por la palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por la sangre de Jesús, sangre pura, sangre sin igual, que solamente por esa sangre es que podemos recibir nuestra redención eterna. Ahora, Señor, nos consagramos a ti una vez más. Tómate un momentito y conságrate al Señor una vez más. Si tú te das cuenta que todavía ese granito no está tan muerto que se diga, pídele: Señor, ayúdame, Señor, quiero morir para nacer de nuevo y vivir para ti. Y quiero ser una semilla viva que lleve mucho fruto agradable para ti. Levanta tu mano derecha al cielo y dile: Padre, aquí estoy. Me comprometo contigo hoy. Me consagro a ti hoy. Y te pido me ayudes para poder llevar ese fruto agradable que tú esperas en mí, para la gloria de tu nombre. Porque yo sé que así como tú, como semilla viva, caíste en tierra, moriste, pero te levantaste al tercer día, vivito, venciendo al diablo, la muerte y el pecado. Cuando tú te levantaste de esa tumba, yo resucité contigo por la fe que he puesto en ti, en el poder de la sangre del Cordero. Y que así como Jesús se levantó de entre los muertos, viene el día también cuando nosotros vamos a ser levantados para estar con Él a la eternidad. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, precioso Jesús. Gracias por lo que ya has hecho tú con nosotros. Dale gracias a Dios porque Él le plació llamarte a su reino, plantarte en su reino. Gracias, Jesús. Nunca he perdido una batalla. Sí, Su nombre tiene Jesús. todo el poder. Él es nuestro Señor Jesús. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento Sí, Señor. a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver, y su gloria hoy podemos ver. Levanta tus Síguelo manos y adorando dile: con todo tu corazón para ti, hay amor. poder en su Sí. nombre, hay poder en su Decláraselo. presencia, hay poder. Declara la gloria de en su Dios sobre tu vida. resurrección. Sí, Señor. Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder.
inmensidad del ser. No, levanta tus manos y adórale, manantial de amor. Y me sostiene Deja que la gracia de Dios te abrace. con su Deja que el favor de Dios se derrame sobre tu vida hoy. Sí, Señor. Él me libra de todos mis temores. Precioso Jesús. Sí, Señor. Y borra toda transgresión. La sangre de Jesús. En todo tiempo eres Dios. Aleluya. Mi adoración es para Él. Adórale por quien Él es, manantial de amor. Hay poder en su nombre. Exáltale. Hay poder en su Exáltale por quien Él es. Hay poder Oh, decláralo con todo tu en su corazón. resurrección. El poder de la resurrección está con nosotros este día. En su sangre. Sí. Hay poder en su Aleluya. palabra. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, una vez más, dile, hay poder. Hay poder Oh, sí. en su nombre. Es el Hay poder en de su Jesús de Nazaret. presencia. Hay El poder de su resurrección. en su resurrección. Oh, sí. Oh, sí. Hay poder en su Aleluya. hay poder en su palabra. Hay Sí, poder Señor. en el nombre de Jesús. Ahora vamos a declarar todos juntos que ese mismo poder que levantó a Jesús Poder lo va a levantar a usted y a mí. resucitó a Jesús. Vamos, decláraselo, 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 manantial de amor. Levantará el mismo, Oh, sí. el mismo Precioso Jesús. poder que resucitó a Gracias, Jesús. Jesús. Me levantará. No, levanta tus manos, manantial de amor, y dile el mismo que resucitó a Jesús. Me levantará. Aleluya. Sí. Oh, el mismo poder. Díselo. Decláralo con fe. Decláralo con devoción. Decláralo con fe, manantial de amor. Decláralo. Y hay poder Sí, en Señor. su nombre, hay poder en su presencia, hay poder Sí, Señor. en su resurrección. Sí, hay poder. Hay poder en su sangre, hay poder Gracias, en Jesús. su palabra. Gracias, hay Jesús. poder Gracias, Jesús. en el nombre Gracias, de Jesús. Yo quisiera oír la iglesia cantarlo, así con la música bajito. Y hay poder. Vamos, iglesia, díselo. Oh, qué lindo. Se oye la iglesia. Se oye tu voz, iglesia. Se oye tu voz. Levante un poquito más su voz y declárelo. Hay poder en su sangre. En su sangre hay poder, en su palabra hay poder, en el nombre de Jesús Una vez más, dígale, hay poder. Declara el poder de Dios hay poder, sobre su vida. en su nombre El poder de la resurrección. Gracias, Jesús. en su resurrección. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias por tu poder maravilloso, el poder de la resurrección que está en la vida de cada cristiano nacido de nuevo. El poder de la resurrección. Levanta tu mano derecha al cielo y haz tu propia oración y dile: Señor, gracias por la sangre de Jesús, porque es por esa sangre que yo también resucitaré para estar con Él la eternidad. La Biblia dice, el apóstol Pablo afirma que cuando Jesús resucitó de los muertos, usted y yo resucitamos con Él, porque Él ya los había escogido desde antes de la fundación del mundo. Dígale: gracias, Dios, gracias, gracias, gracias.
Gracias por la victoria. Gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros. Gracias porque te levantaste vivito de la tumba, triunfante, victorioso. Y es por tu victoria que nosotros también podemos vencer en el nombre de Jesús. Mientras la iglesia sigue adorando al Señor, quiero hacer una invitación a mis amigos que están allí en cualquier lugar del mundo. Mi amigo querido, este es un día extraordinario. Esta gloria que estamos viviendo aquí en este auditorio está llegando hasta tu hogar en cualquier lugar del mundo que me puedas escuchar. Entrégale tu corazón a Jesús este día. ¿Qué día más glorioso sería para ti que este día le entregues tu corazón a Jesús? Y si hay alguien aquí en este auditorio que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, levanta tu mano derecha al cielo y dile: Padre, gracias por Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, porque a través de su sangre tú compraste esa eterna redención para la humanidad. Ahora yo me arrepiento de mis pecados, te pido me perdones, lávame en la preciosa sangre de Jesús. Quiero ser tu hijo y quiero que tú seas mi Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te quiero servir y te quiero amar el resto de mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Y quiero amarte y respetarte cada día de mi vida en el nombre de Jesús. Mi amigo querido, tanto en este auditorio, si alguien hizo esta oración conmigo, o allí en cualquier lugar del mundo donde usted me esté escuchando, si usted hizo esta oración conmigo, usted ha venido a ser parte de la familia de Dios. Busca un lugar en la ciudad donde vives para que seas alimentado con el consejo puro de la palabra del Señor. Si vives en la ciudad de Tucson, Arizona, Manantial de Amor, nos encantaría ser tu familia de fe. Ahí está toda la información relevante que necesitas saber para encontrarnos. Te quiero conocer. Nos encantaría crecer junto a ti en esta gracia bendita que el Señor nos permite disfrutar. Si el Señor no ha venido, aquí vamos a estar el próximo domingo para entregar un mensaje más de la palabra del Señor. Les mando un abrazo grande hasta donde quiera que ustedes estén, y si el Señor lo permite, aquí estaremos para gozarnos el otro domingo. Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes.